Bueno, decimos que las series de Laurent son una generalización de las series de Taylor. En este capítulo lo que se desea es buscar el tipo de singularidades. Entonces, vamos a estudiar las funciones analíticas definidas en un plano complejo. Primero vamos a definir lo que es un anillo. Entonces decimos que un anillo es un abierto de la forma que vemos acá, donde esta sub 0 es el centro del anillo y ρ sub 1 es el radio interno y ρ sub 2 es el radio externo del anillo. Para definir lo que es una serie de Laurent, primero vamos a considerar el siguiente ejemplo. Entonces vamos a tomar dos series de potencias, S sub 1 de esta forma y S sub 2 de esta otra forma, con radios de convergencia de R sub 1 y R sub 2 respectivamente, donde 1 sobre R sub 1 es menor que R sub 2. Entonces vamos a llamar la función f sub 1 de z como la evaluación de 1 sobre z en S sub 1 y f sub 2 de z como S sub 2 de z. Entonces yo afirmo que ambas funciones son holomorfas en el anillo y, y en la bola con centro 0 y radio de R sub 2 respectivamente. Ahora la función definida del anillo en los complejos la vamos a definir como sigue. Entonces vamos a decir que f de z la puedo escribir como la suma de f de 1 de z y f de 2 de z. Recordemos que f de 1 de z era s sub 1 evaluado en 1 sobre z y f sub 2 de z es igual a s2 de z. Entonces pues decimos que f de z, perdón, f de z es analítica, ya que f de 1 de z y f de 2 de z son analíticas. Ahora voy a tomar a sub j como b sub j para los j menores que 0, o sea, para los j negativos, y podemos escribir a f de z de la siguiente forma. Entonces, a esa suma que nos da, o sea, la suma de f de 1 de z y f de 2 de z, que nos da la sumatoria de menos infinito a infinito de a sub j z a la j, es la que vamos a llamar serie de Laurent. Además, afirmamos que para todo elemento de ese anillo, la serie de Laurent converge absolutamente para f de z y decimos que la serie representa la función en el anillo tal. Voy a dar un teorema que es muy importante. Entonces, dice si f es una función del anillo en los complejos, una función analítica, donde se obtiene esta condición, entonces existen dos series de potencia, S1W y S2W, tal que los radios de convergencia son este y este respectivamente para ambas. Bueno, se dice que este teorema es la generalización del ejemplo que yo tomé anteriormente para describir lo que es una serie de Laurent. Entonces, bueno, tenemos las dos series, estos dos radios de convergencia, tal que f de z la puedo escribir de esta forma. Entonces, para todo z en el anillo con centro 0 y z sub 0, perdón, y radio de ρ sub 1 y ρ sub 2. Lo que queremos decir es que f puede ser representada en un anillo por la serie de Laurent de esta forma, tomando a sub j así. Y decimos que esos coeficientes son de esta forma. Para una curva gamma, gamma sub r, con r entre ρ1 y ρ2. Bueno, también decimos que la serie de Laurent es única, es una única serie que representa f en ese anillo. Bueno, sin pérdida de generalidad, podemos suponer que z sub 0 es igual a 0. Ahora observemos en primer lugar que observemos primero que las integrales que definen los a sub j
no dependen del radio R de gamma sub R, desde que R está entre ρ1 y ρ2. Esto se deriva del teorema de integración de formas cerradas de caminos homotópicos. Entonces, queremos probar las dos siguientes cosas. Entonces, primero que para todo J en los enteros, la forma FW sobre J sobre W a la J más 1 es cerrada en A. Y dos, que los círculos contenidos en el anillo con centros en cero son libremente homotópicos en A. Cuando decimos que dos caminos son libremente homotópicos en el abierto, en el anillo, entonces lo que queremos decir es que el camino cerrado es constante. Ahora vamos a fijar un punto Z en el anillo. Supongamos que, por ejemplo, suponemos que Z es de esta forma. Z es R por E a la phi, donde R está entre ρ1 y ρ sub 2 y phi varía entre 0 y 2 pi, es decir que R es una Z es una circunferencia. Entonces dijimos, fijemos también dos números positivos, R sub 1 y R sub 2, que cumplen esta condición, donde gamma 1 y gamma 2 son dos círculos que van de 0,2 pi al anillo, con centro 0 y radio ρ sub 1 y ρ sub 2, definidos como están ahí. Entonces voy a afirmar que yo puedo escribir a f de z como la suma de dos integrales bajo las curvas gamma sub 2 y gamma sub 1. Entonces, a fin de probar la afirmación que yo acabo de hacer, lo que voy a hacer es definir una región R como el anillo menos la clausura de un disco cerrado con centro en Z, tal que pues ese disco está contenido la clausura de ese disco está contenido en el anillo. Entonces voy a tomar a gamma como la frontera la clausura del disco, como una curva orientada positivamente respecto a la clausura de ese disco, como se muestra en la siguiente figura. Entonces, decimos que el radio ρ sub 1 es este que está aquí, R sub 1 es este, de la circunferencia gamma sub 1 sería esta es R sub 2 y ρ sub 2 es la de afuera, es decir, gamma sub 2 es la que está aquí adentro. Observe que la frontera de la región R la puedo escribir como la unión de gamma sub 2 con gamma sub 1 y gamma. Bueno, Z no está en la clausura de R, entonces podemos definir una función GW tal que como se define ahí. Y afirmamos que es holomorfa en el abierto, en el anillo, menos el punto Z. Ahora, yo sé que, bueno, al igual que en la parte que definimos al comienzo de la demostración, yo puedo asegurar que GW por W es cerrada en la clausura de la región. Entonces, podemos afirmar que la integral, o sea, que la suma de esas tres integrales me da 0. Entonces, por otro lado, como Z no está en el interior del disco, de la clausura del disco, por la fórmula de integral de Cauchy, tenemos o sea, que la integral bajo la curva gamma de esta función es 2pi por f de z, de donde, o sea, de estas dos relaciones que tenemos, podemos afirmar que que esta igualdad se tiene. Ahora, acá. Entonces, lo que se va a hacer es que se va a estudiar por separado las dos integrales
definidas acá. Entonces vamos a decir que de la primera integral, la variable w viaja a través del círculo de radio r sub 2 y este es mayor que el valor absoluto de z. Entonces podemos escribirla de la siguiente forma. 1 sobre w menos z, de esta forma. Usando la serie geométrica llegamos acá y por medio de operaciones afirmamos que esta integral es igual, se puede describir de esta forma. Para todo valor absoluto de w mayor que valor absoluto de. También podemos afirmar, por lo visto en series de potencia, que esta serie converge absolutamente para los z menores que r sub 2. Ahora voy a estudiar lo que es la segunda integral. Entonces decimos que la variable w viaja a través del círculo de radio r sub 1 menor que el valor absoluto de z. Entonces, por tanto, yo puedo escribirlo de esta forma, con esta sumatoria. Y así, usando también el teorema de integrales de Cauchy, llegamos a que esta integral tiene la forma se puede escribir por esta serie, donde usando también series de potencia, converge absolutamente para los valores de z mayores que r sub 1. Una vez dadas, pues ya habladas las dos series anteriores, podemos afirmar que podemos describir a f como una sumatoria de menos infinito a infinito de a sub j con z sub j, donde los a sub j son de la forma, son de esta forma. Para toda curva cerrada en el anillo. Lo que sigue la demostración es mostrar que para esta serie y para esta otra, los radios de convergencia a lo menos van a ser ρ sub 2 y 1 sobre ρ sub 1 respectivamente. Entonces lo que se hace es que se observe que S sub 2, como lo habíamos definido al principio, y ya después vimos que esta integral se puede escribir como una serie de la serie de potencias, entonces afirmamos que S sub 2 es una función holomorfa en la bola de radio en una bola de radio R sub 2. Y ese sub 1 la puedo escribir de esta forma, también es holomorfa, pero este es holomorfa en este anillo. Es decir, como S sub 2 y S sub 1 ya vimos que se pueden escribir por series de potencias, por algunos resultados que ya tenemos de series de potencias, podemos afirmar que los radios de convergencia de S sub 1 y S sub 2 van a ser a lo más R1 y R2. Pero recordemos que R sub 1 y R sub 2 fueron tomados en el intervalo abierto ρ sub 1 y ρ sub 2, y como fueron arbitrarios, entonces podemos decir que como cuando menos el ρ sub 1 y ρ sub 2 van a ser radios de convergencia de estas dos series. Ahora queremos probar que la serie de Laurent es única. Entonces para ello vamos a suponer que existe otra que cumple las mismas condiciones, o sea, es decir, que converge absolutamente en este anillo. Entonces decimos que ahora multiplicando por z a la menos n a la menos 1 la serie que tenemos ahí, y integrando bajo la curva gamma sub r obtenemos esa igualdad. Ya había dicho que la serie converge absolutamente, entonces podemos afirmarlo de abajo. Para R, esto entre ρ sub 1 y ρ sub 2. Luego, entonces queremos ver qué sucede con esta integral. Entonces decimos que la integral
bajo gamma sub r de z a la j menos n menos 1 va a ser 0 si los índices, si las potencias que están ahí me da diferente de menos 1 y va a ser 2pi si es igual a menos 1. Y también tenemos que eso C sub j, de donde obtenemos finalmente que los C sub n tienen esta forma. Es decir, C sub n es igual a sub n para todo n en los enteros, lo cual queda demostrado. Ahora vamos a dar el siguiente colorario. Entonces decimos que una función definida en un anillo es analítica, perdón, una función analítica donde se tiene esta condición. Entonces existen funciones analíticas unívocamente determinadas por f, f más, de la bola con centro z sub 0 y radio rho sub 1, perdón, rho sub 2, y f menos del anillo con centro en z sub 0, radio rho sub 1 y, perdón, radio interno rho sub 1 y radio externo infinito. Entonces aseguramos dos cosas, que yo puedo escribir la función f de z como la suma de estas dos funciones f de más y f de menos para todo elemento que está en el anillo, y que el límite cuando z tiende a infinito de f de menos de z es igual a 0. La demostración es muy sencilla, entonces vamos a considerar que la serie de Laurent de f en el anillo, entonces decimos que f de z la puedo escribir de esta forma. Entonces yo voy a tomar a f de más como la parte positiva, o sea, es decir, la serie que va de 0 a infinito, y a f menos de z lo va a tomar la parte, la que va de menos 1 hasta menos infinito. Entonces yo digo que f de z la puedo escribir de esa forma, por cómo estaba definida f, para todo elemento del anillo. Entonces esta parte es sencilla de ver. Ahora veamos que efectivamente el límite cuando z tiende a infinito de f negativa de z es 0. Entonces bueno, definimos f negativa de esta forma para los z mayores que r, con r entre rho sub 1 y rho sub 2. Entonces lo que vamos a ver es el valor absoluto de f de z. Entonces, por la fórmula de Cauchy, podemos decir que está acotada por 1 sobre 2pi, donde esta es la longitud de gamma sub 1 por el supremo de fw sobre z menos w menos z, perdón. Para los la valor absoluto de w igual a r. Entonces yo afirmo que que esto es menor que r por m sobre z menos r. Dijimos que la longitud de gamma sub r era pues 2pi, ya que está definido de 0 a 2pi, y m es el supremo de los fw, tales que w es, la norma de w es igual a r. Como la desigualdad es válida para todo valor absoluto z mayor que 1, entonces tenemos lo siguiente: cuando hacemos tender z a infinito, tenemos que eso se va para 0, entonces f negativo de z, el límite de esta función es 0. Lo que resta de la demostración es probar que esta f sub más y f sub menos son únicas. Para ello voy a decir que existen dos. Existe pues otra parejita, g de más, g de menos, que cumplen con las condiciones anteriores. Voy a definir a g de más de esta forma y a g de menos de esta forma. Entonces afirmamos que c de j es igual a 0 para todo j mayor que 0. Como g es analítica, entonces lo que vamos a hacer es definir una función hw a partir de esa g negativa definida de esta forma, que la podemos describir
en series de potencias de la siguiente manera. Entonces afirmamos que es analítica, H es analítica en el anillo. Y por otro lado, el límite cuando como g menos de z es una función que cumple con las condiciones ya nombradas, entonces este límite tiene que ser cero. Por tanto, el límite cuando w tiende a 0 de hw es 0. Así la función es continua, es decir, h de 0 es 0. Afirmamos que la forma h de z es cerrada en esta bola, así h es holomorfa en esta bola. Lo anterior se debe a que, por el teorema de Morera, o sea, puedo afirmar por el teorema de Morera que h es holomorfa en esta bola. Y afirmamos que C de J es cero, ya que la serie de Lauren en el anillo tal no posee términos con potencias negativas de W, lo que nos permite afirmar que f de z la podemos describir de esta forma. Entonces, de la unicidad de la serie de Lauren, que ya la mostramos, tenemos que A sub j es igual a B sub j si j es positivo, o A sub j es igual a C sub j si j es negativo. Es decir, f de más es igual a g de más y f de menos es igual a g de menos. Vamos a hablar sobre singularidades aisladas definidas de funciones analíticas. Entonces, la primera definición que vamos a dar es ¿qué es una singularidad aislada? Entonces definimos una función analítica en un abierto U contenido en los complejos. Decimos que Z sub 0 pertenece a los complejos menos ese abierto. O sea, están en los complejos pero no en el abierto. Es una singularidad aislada de F si existe un R positivo tal que la bola con centro C sub 0 y radio R menos ese punto está contenido en U. Entonces diremos que W es una vecindad perforada de Z sub 0 si Z sub 0 está en esa vecindad y W unido con el punto es una vecindad de Z sub 0. Entonces vamos a dar un ejemplo de qué puntos son, cuál es una singularidad aislada. Entonces decimos que el 0 es una singularidad aislada de las funciones 1 sobre z, a la 1 sobre z, seno de 1 sobre z, z a la 3 por el seno de 1 sobre z o cotangente de z. Entonces las singularidades aisladas se pueden clasificar en tres. Decimos que las singularidades aisladas se pueden clasificar en tres tipos. Primero vamos a tomar una función f analítica, un punto que está en los complejos y no en el abierto, y es una singularidad aislada de f. De acuerdo con la definición, existe un r tal que en esta bola concentró z sub 0 y radio r, pero sin el punto contenido en U. Luego podemos considerar el desarrollo de f en series de Lagrange en este anillo. Entonces vamos a decir primero, si A sub j es 0, para todo j negativo, entonces decimos que z sub 0 es una singularidad removible de f. Esto significa que f se extiende a una función analítica en z sub 0, tomando a f de z sub 0 igual a A sub 0. Entonces una serie de Lagrange de f en este caso sería llamada como una serie de Taylor de f en ese punto. Ahora, 2, si existe n positivo tal que el coeficiente a la menos a la sub menos n es diferente de 0, pero y los a sub j son igual a 0 para todo j menores que menos n, entonces diremos que z sub 0 es un polo de orden n de f. Aquí vamos a hacer como una observación en este caso, o sea, cuando tomamos un punto en esta bola, entonces decimos que podemos describir a f de esta forma, donde esta función que vamos a tomar acá, esta parte, la vamos a llamar p de z, y vamos a decir que esa parte la llamamos como parte principal del polo z sub 0 de f. Notemos ahora que
que la función g de z, descrita de esta forma, posee una singularidad removible en el punto, ya que si tomamos a z menos z sub 0 a la n por f de z y lo describimos de esta forma, ahora si evaluamos a g en z sub 0, decimos que g de z sub 0 es igual a la menos n. Entonces la función g se extiende a una función analítica en la bola con centro z sub 0 y radio r, de donde se deriva que el límite cuando z tiende a z sub 0 de f de z es igual a este límite y eso es igual a infinito. Pues límite cuando z tiende a z sub 0 de g de z es igual a la menos n, ya que g es continuo y este es diferente de 0. Y finalmente la última singularidad aislada, vamos a definir, en el caso en que en el desarrollo de Laurent de f en esta bola posea una infinidad de términos con potencias negativas de z menos z sub 0, entonces decimos que z sub 0 es una singularidad esencial de f. Bueno, los resultados que veremos enseguida describen el comportamiento de una función analítica sobre una vecindad perforada de una singularidad aislada, como lo es el siguiente teorema, llamado teorema de extensión de Riemann. Dice que si tengo una singularidad aislada de una función analítica, entonces este z sub 0 es una singularidad removible de f, si solo si la parte positiva de la función está acotada en una vecindad perforada de z sub 0. La primera parte es fácil de ver, ya que si z sub 0 es una singularidad removible de f, entonces la parte positiva está acotada por una vecindad perforada de z sub 0, ya que f se extiende a una función analítica en z sub 0. Veamos entonces el recíproco. Ahora, supongamos que la parte positiva de f está acotada en una vecindad perforada de z sub 0. Entonces vamos a fijar dos números positivos, r sub 0 y r sub 1, de esta forma, donde la bola con centro z sub 0 y radio r sub 1 menos ese punto está contenido en U, ya que U es abierto, se puede dar. Entonces, también dado 0, R de esta forma y Z, un elemento que está en esta bola menos esta otra bola. Entonces, del teorema que vimos al principio, yo puedo afirmar que f de z lo puedo escribir de esta forma, es decir, f de z es f de más de z más f menos de z, donde claramente f de menos de z es esto y f de más es esto, y además son analíticas en esta bola. Entonces lo que queremos probar es que la parte f menos es 0 y que z sub 0 es una singularidad removible de f. Entonces basta ver que z menos z sub 0 está acotado es menor que r. Entonces tomamos el valor absoluto de la parte negativa de f, es decir, 1 sobre 2pi. De esta forma decimos que esto es menor que r por el supremo de este lado absoluto, y esto es menor o igual que r por m sobre z menos z sub 0 menos r, donde m es el supremo de los fw. Observe que la parte positiva de f es continua en la clausura de esta bola menos el punto, y también es acotada en una vecindad perforada de z sub 0 por hipótesis. Entonces hacemos que m está acotada, por tanto cuando hacemos tender a r a 0, eso se me va para 0. Y eso es lo que queríamos probar. Ahora el siguiente teorema es importante, teorema de Casarotti-Weierstrass. Dice que si tomamos un punto z sub 0 y es una singularidad esencial de una función analítica, entonces para toda vecindad perforada de ese punto B, el conjunto f de B es denso en los complejos. En particular, no existe este límite. Entonces supongamos que sí existe, solo vamos a hacer por contradicción. Supongamos que existe una vecindad perforada B de z sub 0, tal que
f de b no es denso aquí. Entonces, sea esta bola sin el punto contenida en B, ya que B es abierto, y defina, llámelo A. Entonces, claro que f de A no es denso en los complejos. ¿Por qué B no es denso? F de B no es denso en los complejos. Entonces, esto es decir que si no es f de A no es denso en C, es porque omite algún abierto no vacío B de los complejos. Entonces vamos a tomar un elemento en B y un R positivo, tal que la bola con centro W sub 0 y radio R está contenido en B, porque B es abierto. Entonces, como f de z no está en B para cualquier elemento de A, entonces se tiene esta desigualdad. Entonces vamos a definir a G de esta forma. Decimos que está bien definida, ya que f de z nunca va a ser W sub 0. Y por la desigualdad que teníamos acá, afirmamos lo siguiente. Entonces, G es acotada en A y G es una función holomorfa en este abierto. Entonces, vamos a escribir a f de z como sigue. Vamos a considerar dos casos. Si G de z sub 0 es diferente de 0, entonces z sub 0 es una singularidad removible de f. Y si G de z sub 0 es igual a 0, entonces z sub 0 es un 0 de orden k de G. Luego G de z lo puedo escribir de esta forma, haciendo H de z sub 0 diferente de 0. Entonces lo que hicimos, vamos a tomar una bola contenida en esta otra bola, tal que esa H de z no se anule, ¿sí? Y definimos H sub 1 como 1 sobre H. Entonces f de z lo podemos lo definimos como W sub 0 más H de 1 de z sobre z menos z sub 0. Por tanto, f de z tiene un polo de orden k en z sub 0, ya que H sub 1 es holomorfa en esta bola. Probamos entonces que existe una bola que, quitándole el punto, está contenida en U y f de esa bola no es denso en C. Entonces z sub 0 es una singularidad removible o un polo de f, lo que contradice la hipótesis de que z sub 0 sea una singularidad esencial de f. Entonces, de los dos teoremas anteriores podemos deducir las siguientes clasificaciones de singularidades aisladas en cuanto a su comportamiento de funciones en una vecindad perforada. Entonces tenemos primero, z sub 0 es una singularidad removible de f, si solo si f es acotada en una vecindad perforada de z sub 0, si solo si el límite existe y es finito. Entonces 2, z sub 0 es un polo de f, si solo si el límite existe, es 0, es infinito, perdón. Y 3, z sub 0 es una singularidad esencial de f, si solo si para toda vecindad perforada B de z sub 0, este conjunto es denso aquí, que es lo mismo decir que el límite de f de z no existe. A continuación les voy a mostrar lo que es un ejemplo. Entonces, vamos a hallar la serie de Laurent para esta función, tomando a z, a hablar absoluto de z en 0, 1. Entonces voy a escribir a f en fracciones parciales. Entonces decimos que f de z se puede escribir así. Entonces, tomando la serie geométrica y esta parte de la definición de f, entonces decimos que 1 sobre z menos 1 es lo mismo que esto. Y por la serie geométrica, esto es igual a esto. Entonces, si yo reemplazo esto aquí, es decir, yo puedo decir que f de z es esto. Por otra parte, queremos que la serie de Laurent para los z positivos, ¿sí? Aquí es para los menores que 1, aquí para los mayores que 1. Entonces, igual tomamos la serie geométrica acá
y esto me da de esta forma. Entonces podemos decir que f de z se puede escribir de esta forma. Y ya. Y eso es todo.